Aquí estamos, buenas tardes, mis hermanas. Aquí estamos nuevamente este jueves para compartir con ustedes en este tu programa, Eres importante para Dios. Recordándote que estamos hablando de testimonio, de edificación, y para ello hoy tenemos a una invitada muy especial, la cual ella nos va a saludar, y es la pastora Nerimar Landaeta. Hola, bendiciones hermanas, buenas tardes, qué hermoso poder estar acá y compartir con ustedes. Es un privilegio para mí estar acá y de verdad me siento bendecida. Amén. Amén. Bienvenida. Y también queremos dar la bienvenida a Sara Goy. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes a todas y la verdad expectante para este testimonio, sobre todo porque yo no conozco a la pastora Neriman, así que a mí me encanta escuchar testimonios de mujeres que se han levantado en la fe, de mujeres que han conocido al Señor y que el Señor ha transformado su vida. Así que yo aquí estoy con mi boli para apuntar todo lo que la pastora nos contará hoy. Amén. Amén. Sí, la pastora Nerimar Landaeta, pues ellos llevan el ministerio de mujeres extraordinarias y están en Valencia, capital. Ellos tienen allí su sede y la verdad que es un placer poder tenerlas con nosotros en esta tarde y queremos pues que usted, pastora, nos diga qué cosa, qué grandeza, qué maravilla Dios ha podido hacer en su vida y que sea de bendición para tantas mujeres. Amén, amén. Amén. Bueno, muchas gracias por esta bienvenida, por este recibimiento. Es una bendición, como decía, el estar aquí compartiendo con ustedes. Les saludo desde acá, desde Valencia. Aquí estamos unos meses, recién llegamos mi esposo, mi hija de 8 años y yo. Vinimos para un tiempo donde creemos que es un tiempo de renovar fuerzas, de refrescar muchas cosas. Hemos sido misioneros desde hace 20 años y el hecho de trabajar en la obra es no solamente que es gratificante, sino que hay muchas cosas que uno deja y necesita renovar. Entonces Dios nos dio la oportunidad de venir acá. Quizás estamos un año, quizás estemos más tiempo, pero en todo tiempo donde estemos, así no hagamos el trabajo eclesiástico, sabemos que vinimos a hacer ministerio porque somos ministros del Señor y cuando el Señor te llama, a donde estés, vas a hacer el trabajo del Señor. Bueno, quiero contarles un poco acerca de mi testimonio. Como decían nuestras hermanas que me están presentando, mi nombre es Nerimar Landaeta, tengo 42 años, estoy casada soy venezolana, mi esposo es venezolano también y tenemos una hija ecuatoriana, una hermosa niña ecuatoriana que Dios nos dio como un regalo y la recibimos en adopción de 2 días de nacida y es una bendición tener a Anita en nuestra vida. Sabemos que Dios ha puesto nuestro ADN en ella, es realmente la bendición de nuestras vidas. Y bueno, yo desde niña crecí en la iglesia, mis abuelos me llevaban a la iglesia desde pequeño, una iglesia bautista, donde era una iglesia muy intencional en cuanto a los fundamentos bíblicos. Y era una iglesia, y bueno, creo que es una iglesia todavía, es la primera iglesia bautista de Venezuela, donde es una iglesia muy dinámica, una iglesia donde se apropió de esa gran comisión que Jesús dejó para nosotros. Y desde pequeña conocí mucho acerca del evangelismo, de hacer evangelismo, de salir a las calles, de proclamar el evangelio, aun cuando no entendía muchas cosas. Recibí al Señor en mi corazón a los 12 años de edad y luego fui discipulada y más adelante tomé la decisión de bautizarme, pero desde pequeña siempre estuvo en mí el hecho de que la palabra de Dios, cuando tú la conoces, no es para quedártela, es para compartirlo con otros. La buena noticia que a ti te dan no es para quedártela, es para darla a otros. Entonces, esa dinámica de la iglesia, esa misión que tenía la iglesia en ese tiempo, hizo en mí
el hecho de que yo conociera al Señor en una cultura de evangelismo, de recibir a misioneros, de enviar a misioneros a los pueblos, los lugares cercanos a la ciudad donde nosotros vivíamos, que era una ciudad muy pequeña. Entonces crecí en eso. Cuando el Señor me hizo un llamado a algo específico en mi vida, el llamado que me hizo fue para ser misionera. Sé que esto no es algo que le pertenece como tal a una persona. Sé que la iglesia, cuando digo la iglesia, tú y yo como iglesia, a cada una de las mujeres que les estoy hablando, que somos la iglesia, estamos llamadas a hacer la gran comisión. Pero hay personas en particular que tienen ese llamado de ser el testigo de ir a diferentes lugares. Y aproximadamente a los 16, 17, porque fue en un verano, recién cumpliendo años, en un campamento que hubo vacacional solo para niñas, recibí el llamado para ser misionera. Y le dije a mis Wow. papás que no eran cristianos, le dije, yo voy a ser misionera cuando sea grande, yo voy a ir a las naciones, yo no sé si voy a ir a China, a África, a donde yo vaya, pero yo sé que mi tiempo va a ser dedicado a eso. Por supuesto, aprendí que tenía que empezar desde el pueblo, desde donde yo estaba. Y bueno, me comprometí tanto con eso, estaba tan enamorada de hacer eso, que yo admiraba a los evangelistas de la iglesia, a los predicadores, a los misioneros, y quería enseñar. Y desde muy temprana edad, adolescente, me tocó enseñar, estar en los grupos de jóvenes y todo eso, y como asumir un liderazgo, pero no un liderazgo simplemente por enseñanza, sino porque tenía una pasión por hablar sobre el evangelio, por ir a tocar las puertas y decirle a todo el mundo. Y recuerdo que tomé la lista, fui en el colegio donde estudiaba, sí, 16 años, recuerdo, eran como 16 años. Recuerdo que fui a la dirección de justo del salón de clases y pedí la lista de todos mis compañeros de clase, que salía una lista con sus números de cédulas y todo eso. Me llevé la lista a la casa y empecé a orar por cada uno, y mi misión era a cada uno evangelizarlo. Y por la gracia de Dios, yo digo, Dios mío, eso fue el Espíritu Santo, porque realmente ahorita, si yo me planteo eso, es difícil hacerlo. Y en esa edad, en ese tiempo, evangelicé a todos mis compañeros, uno por uno. Uno los invitaba a casa para estudiar o para comer, o en un momento en el recreo, en un momento en el salón de clases sola, pero a todos les hablé, me acuerdo, del Evangelio, de conocer al Señor, de recibir a Jesucristo en su vida, y me di cuenta que fui llamada a eso. Justo cuando empecé a estudiar en la universidad, que salí de la ciudad donde estaba, empecé a estudiar en la universidad, y cuando estaba estudiando estaba tan inquieta porque mi llamado y mi deseo era prepararme para ser misionera. Y le oré al Señor, hablé con mis papás y mis papás me permitieron entrar en una escuela misionera. Entré en una escuela misionera interdenominacional donde habían diferentes denominaciones, y pude conocer otra cualidad del Espíritu Santo que no conocía de la iglesia donde venía. Empecé a conocer acerca de la autoridad, empecé a conocer acerca de la unción, empecé a conocer acerca de la libertad, empecé a conocer acerca del poder que hay y que poder que nos es delegado. Empecé a conocer al Espíritu Santo como una persona que estaba conmigo y que me daba la autoridad. Y el Señor, en su bendición, en su misericordia y su gracia, me permitió estar como corto tiempo en 2 o 3 países, evangelizando también como a los de edad 19, 20 años y todo eso. Lo cierto es que estaba tan enamorada de ser misionera y lo hice, trabajé para las misiones, y el último país donde me estacioné, que llegué para trabajar como misionera, fue en Ecuador, en Sudamérica, en Ecuador, justo en Quito, en toda la rayita en la mitad del mundo. Allí conocí a mi esposo, que estaba también como misionero, hijo de pastores, que venía también de Venezuela. Nos unimos para trabajar y trabajamos con niños de la calle allá en Ecuador. Wow. Trabajamos varios años, trabajamos con niños y luego con adolescentes en adicción, y me di cuenta que yo necesitaba más herramientas, porque la gente con quien trabajábamos eran personas heridas,
y necesitábamos abrazar a esas personas, pero darle algo más allá. Y recuerdo lo que dice en Isaías, cuando dice que, cuando describe al siervo del Señor y dice que él está, o que él fue enviado para vendar al quebrantado, para sanar al herido. Y yo me sentía tan identificada con eso y mi esposo también. Y realmente fue una bendición esos años que estuvimos allá. Pero quiero contarles algo también que es parte de la vida que vivimos como misioneros, como siervos de Dios. Hay mucho que uno se envuelve por hacer, hacer, hacer. Y es una bendición. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el mal, dice, de hacer el bien, perdón. Dice Gálatas, tenemos que hacer el bien. Pero muchas veces dejamos de ser cuando estamos haciendo. Y creo que en uno de esos tiempos de estar como misioneros nos perdimos a nosotros mismos en nuestra esencia de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Porque, wow, hay tanta necesidad, hay tanta, no solamente necesidad, sino hay tanta urgencia en el campo misionero y muchos no son no solamente preparados, sino no tienen un seguimiento, un acompañamiento. Y cuando decidimos parar después de 5 años, porque nos casamos siendo misioneros, nos casamos en el Ecuador y seguimos sirviendo y trabajando al Señor, decidimos parar y regresar un tiempo a Venezuela. Dijimos, vamos a estar 6 meses, a 8 meses y podemos regresar. Vamos a recargar baterías y todo eso. Así que cada vez en mi vida que he estado supuestamente recargando baterías, es un tiempo de entrar en proceso. Es un tiempo donde muchas veces llegamos heridos y Dios tiene que abrir la herida y uno no quiere que se abra la herida, pero la única manera de ser sana la herida es cuando es abierta, cuando tiene que ser medicada, trabajada, limpiar toda la herida, así uno chille, llore, patalee, como decimos nosotros, pero es la manera de poder conseguir la sanidad. Quizás cuando se haga la sutura puede ser que quede una marca, pero esa marca es para dar testimonio. Y nosotros, sí, muchas veces siendo misioneros, trabajando, nos sentimos un poco solos, abrumados, porque no teníamos las herramientas necesarias para tal necesidad que había. Y el hacer es bueno, pero necesitábamos más ser, necesitábamos ser tratados. Cuando llegamos ese tiempo a Venezuela, mi esposo me dice, bueno, no era fácil porque nosotros nos hicimos amigos, nos hicimos novios, nos casamos y todo fue en el ambiente misionero, trabajar para el Señor. Nuestra cultura matrimonial se trataba de eso. Y cuando estamos allá, en Venezuela, yo conociendo más su familia, él conociendo más mi familia, disfrutando de nuestra cultura, de nuestra gente, pero no estábamos haciendo la labor misionera. Hubo un choque, no solamente cultural hacia el país, al país del que vinimos, al país donde nacimos y crecimos, sino un choque que tuvimos cultural, sino un choque emocional, un choque en cuanto a propósito de vida porque realmente yo era casada y enamorada del misionero, y esta vez no era el misionero. Él estaba enamorado y casado de la misionera, y ya no éramos misioneros. Así que empezaron los roces, empezó el distanciamiento, aun cuando llegamos a una iglesia donde estábamos trabajando y sirviendo y apoyando a los jóvenes y todo eso. Y mi esposo un día me dice, sabes, esto no puede continuar. Realmente, él fue el que me dijo a mí, realmente yo creo que no estoy enamorado de ti. Yo creo que no podemos seguir como esposos, no podemos seguir, esto es muy difícil, tú eres diferente, yo soy diferente. Yo creo que él, un hombre que desde niño servía al Señor, el papá había abierto varias iglesias en Venezuela sirviendo al Señor, un hombre con su esposa muy comprometida en la obra y todo eso, él decía, creo que estoy viviendo otra cosa, creo que esto no es lo que me gusta y no estoy seguro que vamos a seguir este matrimonio. ¡Wow! Eso fue así como fuerte, fuerte, fue muy duro para mí, porque él decía, no, no podemos continuar, ya no, no era que peleábamos, pero era que era enamorados de otra figura de la persona. Pero sabíamos que habíamos orado, que habíamos hecho
cursos prematrimonial, que habíamos sido bendecidos. Mi esposo en Ecuador estaba estudiando teología y preparándose en toda la parte teológica, y pastores fueron nuestra cobertura para el matrimonio y todo eso, pero lo que estábamos viviendo era un choque muy fuerte. Y resulta que nuestro pastor nos hacía seguimiento, nos ayudaba allá en Venezuela, y un día nos dijo, ok, ya no puedo hacer más nada si ustedes decidieron separarse, pero antes de separarse quiero sugerirles algo. Quiero que ustedes visiten a un pastor que estudió terapia familiar sistémica, que trabaja con sistemas familiares. Visítenlo, hablen con él y hablen de cómo va a ser su proceso de separación. Y nosotros dijimos, bueno, está bien, muy seguros de que íbamos a ver cómo hacer negocio en nuestro proceso de separación. No teníamos hijos, por supuesto, y ya teníamos como 5 años de casados, algo así. No, un poco más, 5 o 6 años de casados, porque teníamos un tiempo en Venezuela. Cuando llegamos a hablar con este pastor terapeuta, trabajamos algunas cosas que hablábamos como matrimonio, pero resulta que él nos dijo algo. Y yo quisiera que lo tome de manera muy sabia, muy sutil. No es algo muy literal para otras personas, fue literal para nosotros. Y él nos dijo, lo que sucede es que ustedes, y es algo como fuerte la ilustración, pero nos dijo, ustedes dentro de su matrimonio adulteraron con el ministerio. Pusieron el ministerio, no fue a Dios, que es muy diferente poner a Dios. Pusieron el ministerio primero que su relación matrimonial. Primero que su necesidad, primero que la necesidad del uno al otro, del bendecirse, del tener a Dios allí en esa unidad matrimonial, el ministerio estaba primero. Y ustedes adulteraron, ustedes como que cada uno pusieron en primer lugar el hacer, hacer, hacer con el ministerio antes de saber cómo amarse, cómo unirse en matrimonio para bendecir a otro. Y eso fue bastante fuerte para nosotros y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y nos dijo, bueno, vamos a trabajar cada uno de manera personal cosas que tienen que ver con su vida. ¿Por qué ustedes encuentran el ministerio como ese lugar donde va a saciar, donde va a llenar la necesidad emocional de ustedes, más que cumplir el propósito de Dios? Porque nosotros, y lo digo de manera responsable y con temor al Señor, sin orgullo, nosotros de alguna manera hacíamos con mucho amor lo que hacíamos con los niños de la calle, con el trabajo de misioneros. Mi esposo daba clase en la universidad en grupos pequeños y realmente hacíamos cosas con mucho amor, con mucha entrega, guiados por el Señor, pero el ministerio llegó a llenar un vacío emocional en áreas de nuestra vida que no debía llenarlo el ministerio, que debía llenarlo la presencia de Dios, y que las heridas emocionales que teníamos del pasado debían ser tratadas, debían ser separadas para que el Espíritu Santo obrara en nosotros a través de su palabra, a través de tiempos más intencionales de intimidad para sanar eso. Pero el ministerio podía cubrir eso, supuestamente, entre comillas, lo digo supuestamente. Entonces empezamos a trabajar nuestras vidas de manera separada, recibiendo por primera vez terapia familiar, psicoterapia, trabajando heridas de mi vida, del pasado, que tuvieron que ver con abusos, que nunca hablé de eso, que tuvieron que ver con pérdidas, que tuvieron que ver con duelos, con amarguras, con cosas muy fuertes, que yo no hablaba con nadie, que yo no decía a nadie, porque supuestamente yo había perdonado, había trabajado y ya tenía que quedar en el pasado. Mi esposo, cuando trabajó terapia también de manera personal con este doctor, empezó a descubrir muchas heridas que tenía y muchos rencores, resentimientos que tenía hacia la labor pastoral que hacían sus papás, hacia el ministerio, hacia ovejas, hermanos de la iglesia que quizás hicieron daños en el pasado cuando él era un niño, hijo de pastores, y veía todo eso, pero no sabía con quién hablarlo, abusos, también muchas cosas. Cuando logramos sanar de manera individual, cuando llegamos a ver que Dios es aquel que está cercano a aquellos que están con el corazón hecho pedazos,
y que no tienen esperanza para sanarlos, allí pudimos ser uno solo. Pero tuvimos que trabajar nuestra vida de manera individual. Y no fue una, dos sesiones, fue un tiempo de sesión terapéutica, fue un tiempo de seguimiento, fue tiempo de trabajar cosas donde teníamos que sentarnos de manera personal con nuestras mamás, con nuestros papás, con personas que teníamos que hablar, trabajar muchas cosas, romper ataduras, procesar traumas del pasado. Y eso nos hizo unirnos y saber que nuestro propósito es ser de bendición para otros, pero cuando tú estás sano. Porque una persona herida es una persona que va a herir a las demás personas, sin querer, sin desearlo. Pero muchas veces nuestras heridas hacen que nosotros estemos tan a la defensiva, tan, sí, como distante muchas veces o intencional encima de las personas queriendo que hagan algo y lo que podemos hacer es herir a otras personas. Pero aquellos que pasan por un proceso de sanidad pueden entender y pueden abrazar los procesos de sanidad de las otras personas. Entonces, para nosotros no era fácil porque éramos llamados los misioneros, éramos llamados a hacer misiones, a tener un buen testimonio y no estar quizás en un proceso porque la gente ve como mal, muchas veces todavía no lo aprecian, no lo aprecian de una manera positiva el hecho de que uno vaya a buscar ayuda psicológica, ayuda para tu salud mental y tu salud emocional. Pero cuando nosotros recibimos esa ayuda, y recibimos ese seguimiento, sanamos, encontramos no solamente el hecho de estar juntos, sino nuestro propósito y podíamos entender mejor a las personas. Eso nos llevó a estudiar terapia familiar sistémica. Nos formamos como psicoterapeutas, estudiamos la parte de teología y terapia familiar sistémica, luego seguimos preparándonos en la parte de traumas, de psicología, todas estas cosas que tenían que ver con la parte emocional, mental, y llevar esto a la luz de la palabra siempre para poder bendecir y ayudar a otros. Luego Dios nos dio la oportunidad de regresar otra vez al Ecuador y hasta este diciembre estuvimos 10 años donde fue una bendición trabajar con grupos de mujeres y todavía hasta ahora es una bendición trabajar con un grupo de mujeres, trabajar con matrimonios. Abrimos un centro de terapia familiar que estuvimos 6 años trabajando en nuestro consultorio y pudimos incluir a otros especialistas en otras áreas para trabajar con nosotros. Ahora tenemos una capacitación o un modelo de formación donde formamos a pastores y líderes de manera intencional. Líderes, pastores, gente que está en la iglesia para que tengan las herramientas para trabajar la parte terapéutica con la iglesia, porque la iglesia necesita eso. El ministerio que tenemos con mujeres se llama Mujeres Extraordinarias. Es un ministerio que comenzó igual en la sala de mi casa con mujeres heridas, con mujeres que eran nuestras pacientes, con mujeres que necesitaban un espacio donde no fuesen juzgadas, porque muchas veces la iglesia señala sin querer. No digo que la iglesia lo hace de manera intencional. La iglesia está llena, estamos llenos, o somos todos heridos, lastimados, quizás quienes llegamos a la iglesia, pero cuando la presencia del Espíritu Santo está obrando de manera sobrenatural en la gente, hay libertad y la gente puede decir, yo tengo que trabajar esta área de mi vida, yo necesito hacer esto. Así comenzó el grupo de mujeres, luego se multiplicó, ahora es un grupo grande, están venezolanos, ecuatorianas encargadas del grupo y nosotros decidimos después de 10 años venir otra vez a un espacio de refrescar, de aprender cosas nuevas y también de vivir procesos, porque los procesos son los que nos traen crecimiento. Amén. Aunque muchas veces queremos dejar a un lado los procesos, pero los procesos nos traen crecimiento. Y creo que he hablado mucho. Así es. Así es. La verdad que sí, pastora, es que Nerimar es una bendición. Una cosa que comentó y es cuando dijo enamorarse más del ministerio que de Dios. Y cometemos ese error, ¿verdad? Que hacemos tanto y trabajamos mucho y hacemos mucho que nos olvidamos realmente quién es el dueño de ese ministerio realmente que nos ha entregado.
y por eso quizá no sabemos trabajar muchas veces en nuestro carácter, no entendemos muchas cosas, y es por eso, porque dejamos como que el Señor, sí, amamos a Dios, pero mira, amo mucho hacer lo que tú me has puesto a hacer, no tenemos esa dependencia más de su Espíritu Santo, más de su presencia, para que podamos realmente desarrollarnos, ¿verdad? Y como comentaba acerca de esa relación de matrimonio, que vemos el orden, ¿no? Que dice la palabra, primero Dios, la familia, y después viene el ministerio, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio ahí entre Dios, la familia y el ministerio. Y qué bendición que pudieron, ¿verdad? Con la ayuda profesional, porque no creo que sea malo buscar también una ayuda, la ayuda del hombre en el sentido terapéutico, como has dicho, y que necesitamos a veces poder hablar, poder soltar cosas que son las que están dañando hoy día las relaciones, los matrimonios, los hijos, y es bueno que podamos trabajar esas áreas. Qué bendición. Amén. Yo creo, la verdad, que, bueno, hemos tocado varios puntos muy importantes. Primeramente, claro, la reunión de este matrimonio, porque el Señor no une las personas, une los propósitos. Así que a veces hay diferencias caracteriales, hay problemas, hay situaciones, pero el Señor ha unido un propósito. Y cuando nosotros hemos orado y el Señor ha hablado y ha dicho, este es tu marido, este es tu marido también, y claro, yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Bueno, Ramona conoce mi testimonio. Yo también estuve separada 4 años de mi esposo y tuvimos un tiempo donde el Señor reconstruyó la identidad en buscarle a Él, la identidad como persona, la identidad sanando heridas, como decía la pastora justamente. Esta ruta es muy importante hacerla cada uno antes de casarse, porque si no uno se lleva ahí detrás un peso que no puede soportar y que no sabe que al final va a tener su peso y el peso de la otra persona. Así que esto sí, mujer, yo te lo aconsejo. Si tú tienes todavía que casarte, habla bien con tus pastores, habla bien ahí para que todo sea sano antes de hacer este paso, y también la pastora lo puede decir eso. Así que yo creo que esto es uno de los puntos más importantes, y qué bueno también saber que vosotros estáis formando otras personas dentro de la iglesia, pastores, líderes, para llevar a cabo este ministerio que es tan importante, porque es un ministerio que ayuda a los líderes de matrimonio, un ministerio que es parte del liderazgo del matrimonio, un ministerio que es parte del liderazgo de sanidad interior, del liderazgo de la liberación. O sea, es un ministerio que abarca muchas cosas y que es de ayuda para que la cosa sea más completa todavía. Así que de verdad, aparte del testimonio tremendo, y también el no dar por sentado que como nosotros conocemos a Cristo desde niño, así que ok, yo soy salva, yo soy sana, yo no tengo nada, todo está bien, soy risita en la iglesia y yo soy perfecta. No, esto es decir, y sacaste esta palabra fuerte, pastora, pero era necesaria. Habíamos adulterado con el ministerio nuestro matrimonio, porque el ministerio era más importante que Dios. No todas las personas esto lo sacan a la luz y lo dicen públicamente, así que yo te felicito porque esto es el testimonio que Jesucristo quiere de nosotros. Decir, yo era así, yo me he equivocado, yo soy una persona humana, pero el Señor ha transformado mi vida. Amén. 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 Y una de las cosas, hermanas, que es tan necesario en este tiempo, y no solamente para los jóvenes, sino para personas que están uniéndose en matrimonio, es el hecho de trabajar, como tú decías, nuestras vidas. Porque no te unes solamente con una persona, te unes con su familia, te unes con sus heridas, te unes con toda la cadena generacional y las cosas que arrastra, y vienen maldiciones como bendiciones, y es necesario. Una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado mucho el bendecir al pueblo es el hecho de hacer los prematrimoniales,
trabajar con los prematrimoniales, que la gente trabaje sus vidas antes de unirse y lamentablemente hubo un tiempo que nosotros tuvimos la mala fama, que el que entraba a nuestro consultorio y decía, entraron para un prematrimonial, ¿y qué pasó? Se suspendió la boda. Y nosotros decíamos, es mejor que se suspenda la boda, que esperemos un tiempo, que trabajen muchas cosas, que ustedes vengan en unos meses, porque se quieren separar, porque hay muchas heridas, porque hay mucho desastre en todo esto. Pero puedo asegurar para la gloria de Dios que todas esas parejas han sido ayudadas, han sido bendecidos, y lo mejor es tomar la decisión cuando yo he sanado. Que siempre salen cosas en el camino, sí, pero ya somos conscientes y de manera intencional que mi deseo es no lastimar porque yo tengo una herida y lastimar al otro, sino trabajarlo para sanar y bendecir, porque es que a eso estoy llamado, a bendecir y para darle la gloria al Señor. Amén. Amén. No, y las heridas siempre, como decía pastora, que cuando son limpiadas, son curadas, queda la cicatriz. Y tú cuando ves la cicatriz, pues tú dices, este fue por el cual el propósito que yo he pasado, y siempre va a darle la gloria a Dios ahí en medio de ese proceso. Y cuando, y lo más hermoso que yo veo en este testimonio es que es con el amor y la entrega con la que ustedes se han entregado, ¿verdad? Que aunque tuvieron ese momento difícil, que pasaron ese proceso, pero el amor estaba ahí y eso no desapareció, sino que eso le permitió mantenerse y poder salir, ¿verdad? De esa situación en la que ese choque que tuvieron y pudieron salir victoriosos de ahí. Pero ahí estaba el amor, no era que no había amor, el amor estaba. Lo que pasa que quizá no, todavía no había tenido ese encuentro, ¿verdad? Para entender si realmente, oye, me quiero separar, pero no, es que te amo, es que te quiero, es que quiero estar contigo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Y es que eso pasa cuando nosotros estamos en el momento de la herida, del sufrimiento que están saliendo, hay tantas quizás lágrimas que es como que nubla nuestra visión y a la otra persona no podemos verle como le veíamos antes, porque hay tanto sufrimiento, hay tantas preguntas, hay tanta perturbación, todo esto hace que haya más distanciamiento, pero el amor y el propósito de Dios está allí. Exacto. Amén. Pero también la sinceridad es muy importante, porque si nosotros nos contamos que todo está bien o a la otra persona no le decimos, no, es que realmente eso también me ha gustado, ¿no? Que hubo esta sinceridad de decirte, es que yo ya no te amo, yo te amaba como tú eras antes, cuando yo te veía ahí con los niños, las cosas y eso, pero yo no te amo a ti, yo amo el ministerio, así que ahí cae como algo, pero también hay la sinceridad de poderlo enfrentar. Así es, Amén. así es. Amén. Pues pastora, ha sido un placer de verdad poder escuchar este hermoso testimonio de restauración para el matrimonio y de ese crecimiento espiritual también y de esa ayuda, porque realmente el ministerio de las misiones es un ministerio también sacrificado, porque como decía, conlleva a muchas carencias, a muchas necesidades, que ve cosas que quisiera suplir, la que quiere ayudar más, pero no puede. Pero siempre con la ayuda del Señor que oramos y yo creo que Dios le va a ayudar cada día más a que puedan seguir creciendo y avanzando en esa área de poder bendecir a todas esas mujeres, a esas vidas, esos niños que necesitan, pues, personas como ustedes realmente, que estén dispuestos ahí siempre a dar lo mejor de sí. Amén. Y por eso le damos las gracias, Señor, le bendecimos y agradecida de verdad de que haya aceptado nuestra invitación y de compartir con nosotras en esta tarde. Amén. Gracias. Y yo voy a pedirle para ya así terminar que pueda hacer una oración final por todas estas mujeres que nos están viendo en esta tarde, para que ellas sean bendecidas y esos matrimonios que quizás necesitan ser restaurados, que se necesitan reencontrar esa unión nuevamente, haga esa oración. Amén, amén. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias porque esta es una cita divina. Esta es una cita que tú has reunido, que ya tú
programaste en los cielos para que se dé aquí en la tierra. Nuestra intención, Señor, es reconocerte como el Dios restaurador, el Dios que salva, el Dios que venda las heridas, el Dios que sana y el Dios que nos lleva a un propósito de gloria. Queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Queremos que la gente, cuando escucha acerca de nuestras vidas, quiera buscar más de ti. Quieran, Señor, a través de nuestras vidas ser inspirados para buscar más de ti. Y en este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo, Sara, Ramona, Señor y yo, para orar por cada una de las mujeres que nos están viendo. Aleluya. Tú conoces sus vidas. Tú conoces, Señor, sus corazones. Tú conoces los procesos que han vivido. Y también conoces cuántas de ellas, Señor, han perdido su esencia de venir delante de tu presencia y depender únicamente y absolutamente de ti. Yo te pido que tu Espíritu Santo nuevamente toque sus vidas y las atraiga al corazón del Padre, y que puedan ellas recibir el amor paternal, el amor que les muestra el verdadero valor que ellas tienen, la verdadera función, propósito por los cuales ellas fueron creadas, Señor. Revélales y muéstrales, Señor, los planes que tú tienes en los cielos con ella. Y que aun cuando están siendo heridas, no se pongan, Señor, reacias, ni se cierren, Señor, a ser tratadas por ti. Porque todo el que tú tratas, le tratas con amor, con misericordia, con gracia. Yo te pido, Señor, que sus vidas sean tratadas, que sus corazones estén abiertos a ser sanados, aun cuando sea tocada la herida, Señor. Yo te pido, Señor, que tú renueves, Señor, sus fuerzas. Aun cuando ellas se sientan encerradas en un lugar, así, Señor, como la oruga está metido en esa crisálida, en ese capullo, y está quizás a oscuras en medio de la soledad, Señor. Es porque tú estás renovando sus vidas para una transformación, así como transforma, Señor, la oruga en una mariposa, Señor. Yo te pido, Señor, que sus vidas sean levantadas para la gloria y la honra tuya, que su esperanza esté puesta en ti, no es su esperanza esté puesta en el carácter o en la actitud de sus esposos, sino puesta en ti, que ellas vean, Señor, tu rostro, que te busquen, y si tienen que venir arrepentidas por alguna razón, Señor, que venga a su corazón arrepentimiento para ser transformadas, ser libres, ser sanas en el nombre de Jesús. Quita toda idolatría, quita todo aquello, Señor, que pueda ponerse en sus corazones o en su mente antes de verte a ti, Señor. Que ellas descansen en tu palabra, que ellas puedan ver que tú eres el Dios que hace todo posible y nuevo para sus vidas. Bendice sus matrimonios, bendice sus hijos, bendice sus generaciones en el nombre de Jesús, y muéstrale, Señor, el propósito de vida, el cual ellas tienen cada una en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amadas mujeres, recuerden que está en el programa Eres Importante para Dios. Dios tiene muchas cosas para darte. Recuerda también que tiene pensamiento de bien y no de mal sobre tu vida, que Dios quiere hacer grandes maravillas, grandes cosas, y si tú se lo permites, Él lo va a hacer, como siempre decimos, ¿verdad? Así que agradecida que nos hayan acompañado en esta tarde. Recuerden compartir este testimonio, que yo sé que va a ser de gran bendición para muchas mujeres. Dale a la campanita para que reciba las notificaciones, y nos vemos la próxima semana con más para darte a ti de lo que Dios nos da a nosotras. Amén. Así que un beso, les amamos. Chao. Chao. Chao.